lunes 30 de mayo de 2022. El día de hoy, primero fíjense por favor que tienen que entregar su tarea sobre taludes y he abierto una tarea para que suban el archivo con 15 ejercicios. Revisen que esté bien. Para comprobar y que dimensionen bien el tiempo que tienen, hasta qué hora deben entregar su tarea. Hasta las 6:30. Sí, creo que 18:45 exacto, ¿no? Sí, 18:45. Bien, entonces tienen como hora y media, lo cual es un montón de tiempo para subir un archivo. Esa es la idea. Muy bien. Vayamos a ver el detalle. Perdón, Inge, ¿puedo preguntarle sobre las tareas algo? En realidad ya vamos a la cuarta vez que estamos viendo eso. No son dudas de los ejercicios. A ver, adelante. ¿Puede estar sin firmar los ejercicios hechos en programa? Sí, podría ser. No hay mayor problema. Está bien, Inge, gracias. Igual pues debería abrir para cualquier pregunta. ¿Alguna otra pregunta asociada con esto? Inge, disculpe, Adelante. una preguntita. El archivo que siempre enviamos, yo siempre envío, digamos, cada ejercicio en cabecera el nombre y en la fecha, al terminar la firma, pero recientemente no, una compañera de la misma materia, pero de eso los dos me dijo que en cada hoja colocaba su nombre y su firma. Pero según usted siempre nos decía, cuando iniciamos el ejercicio colocamos el nombre y la fecha y al finalizar la firma. ¿Así está bien, Inge? Sí, lo correcto es lo que tú has estado haciendo. En otras palabras, solo nombre, fecha y después de resolver al final, ahí la firma, ¿no? Está bien, Inge, gracias, eso tenía duda. Muchas gracias. Sí, o sea, hay que ver bien que si alguien me envía la firma antes, pues no puedo, o sea, si ha resuelto todo, decir no acepto, o sea, eso nos queda claro a todos, ¿verdad? Pero debería ser así. Entonces, si me le han puesto la firma antes, eso solo quiere decir para mí que el ejercicio no lo han resuelto este semestre, sino en otro, ¿no? O sea, eso sabemos todos. Pero vuelvo a decir, si veo el ejercicio, tiene la firma antes, bueno, o sea, no es imposible que les diga no aceptado cuando está todo resuelto, pero debería, porque también veo y digo, bueno, está puesto al final, entonces se nota cuando alguien ha seguido, ha entendido, y al menos veo eso, aunque acepto los dos, eso también hay que aclarar, ¿no? Pero debería ser la última manera. Bien. ¿Algún otro detalle? Sí, ingeniero. Adelante. Digamos, si mis Excels igual no lo agregué la firma, no importa, ¿no? ¿Puedes repetir tu pregunta? No he escuchado bien. Mis Excels, las preguntas del 5.14 y 5.15, como los hice en Excel, no tienen mi firma. Claro, no, hay cosas que ya no se pueden, ya no está bien, no hay tanto lío. Gracias. Gracias, Inge. Ok. ¿Algo más? Bien. Entonces volvamos a nuestro tema de túneles que hemos dicho en relación a túneles. Hemos dicho
Hablemos del proyecto Misicuni, que tiene hartos túneles y aquí cerca. Nosotros vivimos en este sector. Ahí está Cochabamba, aquí está Sacaba, aquí está Quillacollo, ahí está Sipe. Y por supuesto, hacia el sur algunas otras poblaciones, pero entendemos en el sector donde vivimos. Y del otro lado de la cordillera, una presa por un embalse. Y para esa presa, un túnel de desviación y túneles de aducción y de trasvase. Bueno, hemos visto detalles de eso y nos ha dado una muy buena idea de que son túneles y que normalmente se hacen en roca. Después de entender esos detalles, hemos hablado de que hay que hacer pruebas para determinar lo que encontramos y van a variar según la fase del proyecto. Y ahí aparecen los estudios previos, el anteproyecto del proyecto. Y nos hemos detenido un instante en el proyecto y hemos dicho, aplicamos todo lo que hemos visto en este semestre. Fotointerpretación no hemos visto este semestre, pero es parte de lo que uno entiende puede utilizar. Es en geodesia que uno ve. La geofísica, los sondeos y ensayos que nos van a permitir pensar en unidades de roca, discontinuidades y luego deslizamientos, alterabilidad, etcétera, resistencia, deformabilidad, acuíferos y transmisibilidad. Grandes detalles sobre acuíferos no hemos visto, pero sí hemos visto ensayos que nos permiten obtener unidades Luyón y eso obviamente en un proyecto nos ayuda a ver qué sectores podrían almacenar agua. Más importante en túneles porque puede haber ciertos sectores donde lleguemos y caiga el agua de manera peligrosa, ¿no? Pero hemos entendido que es aplicarlo de antes. Ahora, no es que ustedes pueden salir de la U y estar a cargo de un túnel de 20 kilómetros, por supuesto que no. Pero con todo este conocimiento, si empiezan en alguna posición, van a poder defenderse, van a tener que profundizar en unas cosas y tomar decisiones en otras en base a lo que ya hemos dicho. Y parte de esto, especialmente el geólogo, pues nos dice es mejor poner el trazo aquí o aquí. No es lo mismo que esté en un anticlinal o en un sinclinal. Luego hemos visto las secciones, especialmente en túneles carreteros, aparte de ver Misicuni, que eran túneles hidráulicos, y las secciones típicas. Y ahí nos tenemos que acordar qué es clave y qué son hastiales, y además dónde aparece el perfil de excavación, el sostenimiento, el revestimiento y la contrabóveda. Hemos empezado con la excavación y hemos dicho para excavar se podría ir por fases y esas fases y el tipo de excavación vienen en ciertas tablas y es cuestión de solo asociar con la clasificación como el RMR para decidir qué hacer. Y si elegimos la perforación y voladura, entonces podríamos nosotros, ya no hemos llegado al detalle en este tipo, pero entendemos que con mucha calma podríamos elegir el número de perforaciones y cómo cargarlas. Pero cómo comprobar es cuestión de usar esta gráfica de sección de la excavación, tipo de roca y el consumo específico y adicional el número de taladros o perforaciones en la sección, ¿no? Pero sí hemos visto muy rápidamente, pero es lo que necesitamos, cómo diseñar una perforación, un esquema de voladura en este tipo de banco antes de pasar al otro, y eso involucra el entender cuál debe ser el diámetro de la perforación, adicionalmente el espaciamiento E y el ancho B, y después cuál la longitud L sobre perforación, altura de columna, y adicionalmente qué carga poner y la carga específica. Y han hecho este ejercicio 6.1
en que me interesa que vayan sobre eso y digan, 20.000 ecuaciones, sin mayor problema, tomo esta, luego esta otra, y luego esta, hagan una secuencia y listo, ¿no? Considerando que el macizo rocoso tiene 25 kilonewtons por metro cúbico, una roca medianamente dura, y asumir lo que haga falta, no trancarse, porque no es la idea, solo ver las tablas, usar valores y terminar en algo. Y eso era para hoy, han quizá pensado en algo, han resuelto, alguno ha ido más lejos, se ha hecho su propia tablita, otro solo ha puesto valores rápidamente, y ha concluido en algo, de seguro uno diferente con respecto al otro, pero posiblemente queda todo tranquilo, bien. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y ahora vayamos a ver el otro tipo de excavación. ¿Cuál es el otro tipo de excavación? Este de acá que representa la excavación mecánica. Y uno dice, ¿cuándo se puede hacer excavación mecánica con un topo, ¿no? Aquí dice una máquina topo y una foto que casi no se ve nada y un esquema. Y ahora se fue mejor, ¿no? Aquí una persona y aquí una tuneladora, un topo. Entonces ahí se ve una parte que realmente corta la roca y todo un esquema después. El siguiente video nos da una muy buena idea de qué está detrás de esto. Está en inglés, pero algunas partes les comento. This view shows different components behind the TBM. Some systems are as long as 100. At the front of the machine is the behind the cutter head is a soil transportation screw and a belt conveyor to move the soil away from the front of the machine. Primero una idea de qué es un topo. Al final un tren para mover lo que salga de suelo. Va y vuelve. Al frente, la parte que corta la máquina. Entonces se mueve de esa manera y va sobre la roca, entonces va cortando con esos sistemas que hemos visto en la foto. Por lo tanto, pasa la roca triturada a la parte de atrás. Ahí está. ¿Y qué hace uno con ese suelo? Pasa una cinta sin fin y se va hacia atrás. The screw conveyor is used to move the excavated soils to the belt conveyor. The belt conveyor moves the soils to the pumps and light train cars. Bien, y después del tornillo sin fin pasa una cinta transportadora, eso hacia atrás, hacia los carros de nuestro pequeño tren y hacia afuera. Entonces esa es la idea inicial de una máquina tuneladora. Bien, ahora adicionalmente se pone esos segmentos de concreto ahí atrás, se los va pasando hacia el frente y hay un movimiento como el que ustedes pueden ver que hace que se muevan estas dovelas prefabricadas y se las va poniendo de sostenimiento. Putting each concrete segment into place takes about 5 minutes, or about 60 minutes for a complete ring. During the ring placement, the TBM waits while continuing to maintain pressure on the soil.
During construction of the tunnel, the Washington State Department of Transportation will take an active role in monitoring and responding to indications of ground movement. We will specify requirements for the contractor's monitoring activity, and equipment operators will also have their own inspectors on hand to review excavation and ground data and stop the TBM if needed. Extensive field work is underway to ensure the Washington State Department of Transportation and the contractor have the most current information for designing the tunnel and installing monitoring equipment. Bien, más detalles de cómo son estas dovelas prefabricadas, algunos anclajes, tornillos, etcétera, etcétera. Solo para mencionar que estos van realmente alrededor y constituyen nuestro sostenimiento. The erector arm continues to put the concrete segments into place. The final segment in the sequence is called the glue segment. Bien, y ahí va el último y realmente cierra un anillo. The articulation jacks control the direction of the TBM drive, adjusting the depth and length. The shove jacks are used to push the TBM forward and to maintain the necessary space pressure. Y ahí habla de que puede ahora moverse hacia adelante y en cualquier dirección. Entonces se ha avanzado un poco y ahora vamos a la siguiente parte. Y en la siguiente parte otra vez unos segmentos. Staggered joints provide added structural stability. When the segments are pushed outside of the TBM's tail shield, the space formerly occupied by the thickness of the shield is filled with grout, which is pumped in under pressure. Excelente. Entonces esa es parte de lo que es la excavación mecánica. Esa excavación puede realizarse con otro equipo, por ejemplo una rozadora. Ahí casi no se ve nada, buscamos otra foto y decimos esa es una rozadora. Entonces entendemos que ese frente pueda realmente desgastar la roca. Es otra forma de excavación mecánica. O esta que representa un martillo hidráulico. Y vemos, y ahí está otra vez un equipo pesado, le diremos así, en un túnel y con un martillo hidráulico está rompiendo la roca, por lo tanto excavando. Es otra manera de excavación mecánica. Igual que antes, ahí hay unas tablas muy simples como esta. Y miren lo que aparece en esta tabla. Aquí dice, vamos a ver aquí el RQD de la roca. Y de este otro lado, la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, valores que se obtener. Y me dice, si hay tal, por decir algo, la resistencia a la compresión es 60 y el RQD es también 60, entonces entro y caigo en la categoría C, por ejemplo. Voy a esta tabla y me dice, en la categoría C podría utilizarse un topo, que puede ser más grande de 25 toneladas, es adecuado, o menor, más pequeño, también es adecuado. Podría utilizar una rozadora, ya he visto cómo era una rozadora muy grande, mayor de 80 toneladas, entre 50 y 80 es adecuado en este caso. Pero ya una rozadora más pequeña, martillo y pala, no. Conforme la zona es A, es una roca más dura, dice solo topos, y conforme la roca es más descompuesta, G, ya no topos, ya no rozadoras, más bien martillo y pala, ¿no? En otras palabras, moverse hacia este lado de menos resistencia, pala, con mucha calma, manual, ¿no? Se puede decir, no mecánico, ni cuando es excavación mecánico, ya no rozadoras otra. Y si voy a este otro lado, una gran resistencia, bueno, en ese caso debo optar
por solo topos y cosas de ese estilo. Es una clasificación general acá. Bien. Y ahí estamos con la excavación. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Entonces volvamos a nuestra sección y digamos que he entendido las partes típicas de una sección y en especial ya entiendo cómo llegar a esta línea que es el perfil de excavación. Pero además está el sostenimiento, el revestimiento, la contrabóveda y la solera. Y volvamos a ver el video inicial, el que vimos la última vez, y veamos otra vez este proceso. Y así vamos a ir viendo esto varias veces. Veamos el proceso. El utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método austríaco. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destroza, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al centro. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante capas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un fase de excavación para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo colector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización, colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Muy bien, entonces me queda más claro todo el proceso de un túnel y hablaba de el nuevo método austriaco de excavación de túneles y un sostenimiento.
Entonces empezamos a hablar de sostenimiento, ¿no? Entonces nuestro siguiente título, y asociado con el texto que tenemos, viene acá. Y dentro de esto decimos, vamos a agrandar esta parte, y aquí dice, realmente, aunque fue objeto de patente en su día como método de construcción, el nuevo método austriaco no es un método propiamente dicho, sino una filosofía que permite ejercitar acciones eficaces para contribuir a la estabilidad de las excavaciones subterráneas. Entonces, aquí viene el nuevo método austriaco y dice es una filosofía para contribuir a la estabilidad. Primera idea. Sigo leyendo. En realidad, los principios enunciados por el profesor Rafsevich son de posible cumplimiento con cualquiera de las técnicas constructivas modernas de las obras de sostenimiento. Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿cuáles son las ideas fundamentales en este método propuestas por este profesor Rafsevich? Bien. Primero, la zona de roca que circunda al túnel interviene en la estabilidad de la excavación y es el principal elemento del que depende esta. Es decir, y aquí está la clave, la propia roca es la que se autosostiene. La propia roca es la que se autosostiene, ya que se forma un arco de descarga en torno al túnel que transmite las tensiones a ambos lados de este. Primera idea del método austriaco de túneles, de excavación de túneles. Segunda idea. Como consecuencia de lo señalado en el punto anterior, conviene mantener inalteradas en la medida de lo posible las características de la roca que rodea el túnel. Para ello es beneficioso emplear cualquier técnica de excavación mecánica o, en su defecto, técnicas que suavicen el efecto de las voladuras sobre la roca. Recorte o precorte. Consecuencia, parte de esto es, vamos a decir, mantener inalteradas las características de la roca del túnel. Y para facilitar la distribución de tensiones en el anillo de roca que rodea el túnel, se deben diseñar los túneles con formas redondeadas, evitando los puntos angulosos. Entonces, parte del sostenimiento es muy simple. La roca se autosostiene, intentar que mantenga las mismas propiedades y que sea redondeado. Esa es la esencia y la filosofía detrás de cualquier sostenimiento. ¿Qué otra cosa? El sostenimiento se colocará de forma que deje de formarse el terreno, siempre dentro de la estabilidad del túnel, con objeto de que la roca desarrolle su capacidad autoportante. En la etapa de proyecto se diseñan varios tipos de sostenimiento a aplicar según sea la calidad de la roca e inmediatamente tras la excavación se coloca un sostenimiento primario que estabiliza al túnel. Más adelante, en función de otros factores, tales como presencia de agua u otros factores funcionales, puede colocarse en un revestimiento definitivo de hormigón encofrado. Entonces, aquí estamos hablando del sostenimiento y ese sostenimiento realmente puede ser hormigón proyectado, gunitado, pernos de anclaje, bulones, cerchas, paraguas, chapas Bernold o tratamientos especiales. Vemos esta figura y decimos, excavamos y después de excavar debemos poner el sostenimiento y aquí se está haciendo eso. Se pone ese sostenimiento, ya está listo, pero aquí está en proceso de construcción. Y ese sostenimiento puede ser hormigón, pernos, cerchas, paraguas, chapas y o tratamientos especiales.
Muy bien, entonces para entender qué poner y cómo poner, aparte de que la roca ya se autosostiene, pero uno coloca esto hasta cierto grado, hay que entender para qué coloca, qué función tiene el sostenimiento. Empezamos con el hormigón proyectado. Y decimos, estamos excavando y colocando hormigón alrededor. Y leemos efectos de colocar hormigón. Sella la superficie de la roca, cerrando las juntas, evitando la decompresión y la alteración de la roca. De este modo, el terreno puede mantener en su mayor medida sus características iniciales. Primera idea de poner hormigón, sella la superficie de la roca. Mantener sus características iniciales, porque esa era la idea. Entonces, ¿por qué uno pone hormigón? Para que la roca sea la misma. Pero hay que reconocer que además, porque uno ha puesto hormigón, está poniendo un verdadero anillo. Entonces, el anillo de hormigón, y uno dice, aquí alrededor hay un anillo de hormigón, que tiene un cierto espesor extra de que aquí se han puesto cerchas, pues tiene una resistencia. Finalmente, por ser un anillo, tiene una resistencia. Y puede trabajar como una lámina. Entonces, adicional, se nota que un anillo no solo ayuda en cuanto a mantener las propiedades, sino que puede introducir un valor verdadero de resistencia. Eso es lo primero que hay que entender en cuanto al hormigón proyectado. Pueden hacer sus preguntas hasta acá. Bien. Ahora hablemos de bulones o pernos. Y si hablamos de bulones o pernos, entonces una vez más, subrayamos y dice, tiene dos efectos. El primero es que cose las juntas de la roca. Y segundo, tiene un efecto de confinamiento de la roca. Entonces uno mira aquí y dice, yo veo el primer efecto. Si es que se fuera a caer ese bloque, pongo pernos y cosen y no se cae. Pero dos, cuando la roca, por ejemplo, es más fracturada, no solo es que cose cada uno de estos, sino que tiene un efecto de confinamiento, ¿no? Si vemos el primero, nos queda claro, es el llamado efecto cuña. Ese es los pernos. Entonces tiene una cuña, pongo pernos y no se caen. En otras palabras, en roca masivo levemente fracturada y en rocas fracturadas, el papel principal de los pernos de la roca es el control de la estabilidad de los bloques y cuñas rocosas potencialmente inestables. Esto es lo que se llama el efecto cuña, primera idea. Pero también está el efecto arco. En roca fracturada, intensamente fracturada o débil, los pernos confieren nuevas propiedades a la roca que rodea la excavación, ¿no? Como la armadura en el hormigón. Instalados en forma radial, como aquí, los pernos en conjunto forman un arco rocoso que trabaja con presión denominado efecto arco, el mismo que da estabilidad a la excavación. Entonces, actúan de la misma manera. La idea inicial es que la misma roca se autosostiene y cuando colocamos esto, ayuda adicionalmente, por supuesto que sí. Ya hemos entendido el hormigón, ahora los pernos, cómo es que funcionan. Y todavía puedo poner más, puedo poner cerchas. Aquí están las cerchas. Puedo poner paraguas, puedo poner chapas Bernold o tratamientos especiales. Y pongo cerchas porque tienen una función resistente, trabajando como un arco y colaborando con el hormigón. A veces, la roca, si bien se autosostiene, a veces no se va a autosostener, en otras palabras, y necesito darle más resistencia. Y el resto, básicamente la idea. Ya vamos a ver detalles. Por eso aparecen este tipo de figuras
en que me muestran el túnel y me dicen, este túnel realmente puede tener una serie de elementos y dentro de esos elementos puedo yo tener los bulones, los pernos, puedo tener cerchas y tengo todo un entramado o incluso puedo poner elementos de este estilo como paraguas o micropilotes y aseguro que va a haber adicional un efecto en la roca para que se autosostenga. Bien. Vamos a ver más detalles. Vamos a ver el detalle del hormigón proyectado. Entonces, el hormigón proyectado tiene cemento, áridos, agua, aditivos y una armadura de refuerzo. Si hablamos de los áridos, existen usos, cosa que uno aprende en tecnología del hormigón. Y si quiere hacer cierto hormigón, dice los áridos deben estar en esta zona. Bueno, si el tamaño máximo es 16 milímetros, debe estar en ese rango. Si es 12 o si es 8, hay diferentes rangos y uno ya tiene la idea de los áridos. Y luego tiene todo un sistema en que uno tiene un cierto elemento, la gunitadora, con aire comprimido y hace que transporte material a una boquilla y le agrega a veces agua y más un aditivo y se mezclan en la punta y al mezclarse en la punta viene una mezcla de agua y seca y a eso se le llama vía seca. Más detalles. En otras palabras, metemos nuestro cemento y áridos por ahí y hay una compresora que empuja aquello y nos lleva a una boquilla donde se mezcla con el agua y aditivos y sale así. Veamos una propaganda que nos ayuda a ver cómo funciona esto de La GM es una gunitar. en vía seca con capacidad máxima de bombeo de 9 metros cúbicos hora, idónea para obra pública o civil. Se alimenta la tolva de material, ya sea a paradas o por medio de una cinta transportadora. Allí es conducido a un disco fijo de caucho perforado, desde donde se reparte por las sucesivas cámaras de un tambor giratorio. El chorro de aire a presión de un compresor auxiliar expele el hormigón hacia un segundo disco, que recoge la suma de material de todas las cámaras. De esta manera, se logra mantener un flujo continuo en suspensión a través de una manguera hacia una boquilla especial, donde se mezcla con agua proveniente de otra manguera justo antes de la proyección. La GM se ofrece en versiones diésel o eléctrica, con variador de velocidad optativo en este último caso. Su rotor, que puede ser simple o doble para mayor caudal, es de cómoda y rápida fijación. Incorpora vibrador opcional en la tolva, que evita aglomeraciones de material. Este detalle es de gran utilidad cuando estamos trabajando en una cadena automatizada de mezclador planetario, cinta transportadora y gunitadora. Ofrece el sistema más eficaz, práctico y rentable para aquellos profesionales de la construcción que necesitan proyectar un gran volumen de hormigón en sus obras. Perfecto, entonces primera idea, se puede proyectar hormigón vía seca utilizando una gunitadora vía seca. La vía seca incluye poner ahí simplemente el suelo y los agregados y con una compresora mover eso que vaya por una manguera y al final de la manguera se mezcla con el agua. La húmeda consiste en poner ya el hormigón con agua y solo al final ponerle aditivos. Entonces que expulse agua y eso es la vía húmeda. Ese es el sistema. Al final se mezcla con solo acelerante, pero se empuja el hormigón húmedo. Y por supuesto, en nuestro texto aparece la idea de que no es lo mismo y unos tienen sus ventajas y otros otras ventajas. Entonces aquí aparece y dice vía seca y vía húmeda. La diferencia, vía húmeda yo introduzco el cemento, el agregado y agua. Y eso es lo que bombeo usando aire comprimido,
un compresor a la punta y en la punta le pongo un aditivo. Vía seca, solo el agregado y el cemento, y en seco llega a la punta y ahí se une con el agua. Eso es vía seca. Pero en ambos casos termina expulsando el hormigón que se queda en las paredes. Bueno, la idea es que en vía seca los equipos son más baratos y en vía húmeda más compactos y menor consumo de aire comprimido, menores desgastes en vía húmeda. Y aquí el rechazo, eso más vamos a ver, entre un 20 y un 50% pérdida de áridos por rechazo. Golpean la pared y caen hasta el 50% de lo que he hecho. En cambio aquí, hasta un 10% como un mínimo menor rechazo. Entonces, en general, pues uno puede decir que puede preferir vía húmeda por estas ideas, pero el equipo es más caro. Y en ese sentido, volvamos a ver una propaganda de Sika que nos ayuda a ver cómo puede funcionar lo que acabamos de decir. Un lugar donde se está construyendo un túnel. Entonces se llega con la gunitadora, esa es la gunitadora. Y se tiene además un aditivo. Se llega y se entra en el túnel. Y ahí está nuestro gunitador, un robot. Entonces ahí obviamente los aditivos. Llega el hormigón y este hormigón llega húmedo. Por lo tanto, esta es una gunitadora vía húmeda. Y ahí se empieza a colocar en la gunitadora. Ya bien preparado, eso no es cuestión de geotecnia. Y llega el hormigón, pero ahí está, vía húmeda. Si no, si fuera seca, no estuviese con agua. Y pasa al otro lado y ahí está el robot gunitador y ese realmente esparce el hormigón sobre el túnel. Esa es la manera, esa es la idea de poner el hormigón en un túnel. Y por supuesto los nombres que aparecen ahí se asocian con los aditivos para que funcione bien ese hormigón. Este es vía húmeda, ¿no? Perfecto, una buena propaganda que nos ha ayudado a entender qué se hace con este hormigón. En general, cuando uno está poniendo gunita o este tipo de hormigón, debe pensar en lo siguiente. Aquí no se nota, pero es el robot gunitador y dice lo siguiente. La superficie a gunitar debe ser limpia y ligeramente húmeda para que se adhiera bien el hormigón. Y esto puede conseguirse proyectando previamente a la mezcla completa agua y aire durante unos minutos. En puntos donde fluye agua desde la roca a la gunita no se adhiere. En tal caso, conviene entubar el flujo de agua y gunitar alrededor, dejando salir el agua. Y también es práctica habitual reducir un poco la cantidad de agua de la mezcla. El operador que gunita debe tener experiencia, ya que un correcto gunitado depende en gran medida de la habilidad del operador. Más, el trabajo de gunitar es penoso, por lo que se consiguen mejores condiciones de trabajo y mayores rendimientos usando un robot gunitador. Y la distancia de la boquilla a la superficie a gunitar debe estar entre 0,62 metros. Se debe gunitar perpendicularmente a la superficie, moviendo la boquilla, describiendo círculos de abajo arriba. Se llama rechazo a la parte de la gunita proyectada que no se adhiere y cae al suelo. El rechazo habitualmente está entre un 50 y un 100% del total del hormigón que queda adherida en vía seca.
por lo que supone un porcentaje muy importante que encarece notablemente el costo del hormigón proyectado. ¿No? Esa es básicamente la idea. Y como es hormigón, uno dice, ¿y puedo poner refuerzos? Sí, hay dos tipos de refuerzos en el hormigón. La malla o la fibra. Y si es malla, por supuesto, tiene ciertas especificaciones de diámetros, de separación. Y si es fibra, las fibras pues lucen así de unos 30 milímetros. Entonces, miren aquí, uno puede decir, tengo una malla y va sujeta con los pernos. Es un ejemplo. Y si no hay malla, entonces pongo en el hormigón esa fibra, es la manera. Y ahí viene otra idea, ¿qué prefiero usar? Entonces, otra vez escucho algunas cosas como las siguientes. La puesta en obra de la fibra es muy sencilla, puesto que simplemente se añade a la mezcla del hormigón junto con los áridos. En cambio, el mallazo tiene una colocación lenta y en ocasiones dificultosa. El hormigón con fibra ocasiona unos desgastes en distintos componentes de la máquina en la manguera y en la boquilla de gunitado muy superiores a los debidos al hormigón sin fibra. La fibra no actúa hasta que el hormigón ha endurecido, es después de varias horas de la colocación. En cambio, el mallazo actúa desde el primer momento y es capaz por sí solo de resistir la caída de pequeñas cuñas y bloques. El contenido de fibra del hormigón es muy difícil de controlar y el rechazo del hormigón con fibras es menor que el hormigón sin fibras. El mallazo, si está mal colocado dejando huecos entre él y la roca, aumenta el rechazo de forma considerable. Entonces, vuelvo a decir, el hormigón, ese que hemos esparcido, puede tener malla o fibra y cada uno tiene sus propias ventajas. Bien, y eso nos deja claro qué representa el hormigón, cómo se coloca, qué tiene que tener. Pueden hacer sus preguntas. Muy bien, y después vienen los bulones y hemos entendido que los bulones o pernos o anclajes pueden ser activos o pasivos. Hemos entendido que es activo, que se aplica una fuerza y hay una reacción, y que es pasivo, sin la fuerza, pero cuando hay movimiento es que se da a lo largo de todo. Eso es un bulón pasivo. De esa manera hay diferentes tipos de bulones. Anclaje mecánico. Puede ser este redondo proyectado, puede ser este redondo inyectado de esa marca, puede ser este con cable, puede ser este con un perfil C, puede ser este que se llama tipo Swellex, pueden ser varios. Veamos un video que nos da una muy buena idea de los diferentes tipos de bulones que pueden usarse, en general pasivos. Se hace la perforación, se pone una barra y luego la inyección, o la inyección y después la barra, y ese es un primer tipo de bulón. O se pone resina y después se gira y esa resina es la que agarra y termina expandiéndose. Ese es otro tipo de anclaje. O este tipo mecánico en el que uno inserta de esa manera, gira y ancla como un tarugo, ¿no? O este otro tipo que tiene que ver con la fricción, ¿no? O este que se expande. ¿Y por qué se expande? Porque dentro se pone agua a presión. Is a self-drilling hollow core bolt. The cement grouting is pumped in with a one-time drill steel that then acts as a bolt, a system especially developed for reinforcing weak rock and soil in tunneling and mining. Y otros. Entonces, la idea es muy simple.
Todos esos anclajes no tienen una fuerza, no son activos, pero hay diferentes maneras y uno elige en su proyecto cuál le va a ser más fácil, más barato, qué dice la especificación, y a eso se refieren los pernos. Pueden preguntar. Y después están las cerchas. Y uno dice, por ejemplo, esta es una cercha de esa forma y es una TH y tiene los perfiles de metálicos y dependiendo las dimensiones puede ser como ejemplo una TH13, una TH16, 21, 25, 29, 36 y 44. O puede ser un HB y ahí uno ve la forma de un perfil HB. Igual puede ser un HB 100, 20, 40, 60, 180. O puede ser de este otro estilo, como cerchas reticulares. También son cerchas que se pueden utilizar para ayudar en la resistencia del hormigón. A veces se necesita ayudar en la resistencia. Entonces ya hemos visto en qué consiste el hormigón lanzado o lagunita o el shotcrete. También hemos visto en qué consisten los pernos, ya sabíamos mucho y normalmente son pasivos y ahora hemos visto cómo se puede poner cerchas reticulares. Pero hay más si hablamos de sostenimiento. Podríamos decir que algunas otras veces se debe agregar esto que es el enfilaje. Cada 50 centímetros, yo puedo decir, mi siguiente excavación, al ir adelante voy a necesitar poner ese enfilaje para avanzar y que esto ayude a que no caiga lo de arriba. A veces es posible, solo ahora estamos viendo los métodos, ¿no? El hormigón con el efecto que tiene, los pernos, las cerchas, y ahora otra forma, el enfilaje. Este enfilaje puede ser sustituido por paraguas de bulones o tubos, en el mismo concepto, cada cierta distancia y se va hacia adelante con o bulones, pernos o tubos o estos que son ciertos perfiles. O lo mismo, la misma idea con paraguas de jet grouting, en otras palabras, un hueco y a continuación alrededor el jet grouting y podría quedar así. No importa que pongamos tubos o bulones, la idea es que estamos poniendo una barra y alrededor mortero o resina porque son anclajes. Y esos anclajes pueden variar. Entonces, este es el mismo criterio. A veces necesitamos ir hacia adelante, como se muestra aquí, para excavar y que no nos caiga el techo. Es otro tipo de sostenimiento. O a veces, dentro de las cosas especiales, necesitamos, una vez que hemos ya avanzado, realmente pensar en el frente, en un machón, en un sellado o un bulonado o una excavación media. Son parte del sostenimiento. Y aquí dice, si dejo un machón así, me ayuda. Si es que pongo hormigón proyectado, que no es lo más común, puedo sellar el frente. Si es que además pongo bulones aquí, pero de fibra de vidrio o suelex, porque después igual voy a excavar, también puedo tener la parte delantera estable o por fases como ya entendí antes. ¿No? Este último es media sección. Otra forma de pensar en sostenimiento. Entonces, adicional al hormigón lanzado, adicional a los anclajes, los bulones, adicional a las cerchas, están estas cosas especiales. Enfilajes, paraguas en general, o cierto tratamiento en el frente, pero fácil de ver. Cuando utilizaría, el día de hoy no importa. En este momento no importa, es solo la idea
de que esas son formas de sostener el túnel, ayudar a la roca a que se autosostenga, y si no se está autososteniendo, añadirle cierto apoyo. Esa es la idea general. Y también está la solera, la palabra es la estabilización de solera. Y aquí dice, cuando el terreno no es firme y las presiones horizontales sobre el revestimiento son altas, el túnel tiende a cerrarse por la parte inferior. A veces sucede eso. ¿Cuándo? Todavía no sé, pero si sucede eso, tengo que tener cuidado. Entonces ahí viene la idea de que parte del sostenimiento es hacer una contrabóveda. En otras palabras, le añado esa excavación con una contrabóveda. O también puedo hacer un bulonado de base de hastial. En otras palabras, pongo pernos ahí en la base. O una pata de elefante que representa eso de ahí. Y todos esos me ayudan, son formas de sostenimiento cuando hay presiones horizontales más grandes. Entonces, si vuelvo atrás, digo, aparte de el hormigón, los pernos y las cerchas, están estos al frente, están estos asociados, arriba, ¿no? Hacia el frente, además al frente mismo, y en cuanto a esfuerzos laterales contra bóveda, bulones, pero no arriba, sino abajo, o pata de elefante, este diseño representan estabilización. Bien, y con eso entendido, cómo excavar puede ser perforación o voladura o de forma mecánica, y adicionalmente entendido por qué debo poner un sostenimiento y cuál es la acción de las diferentes partes del sostenimiento. Entonces ya sabemos harto. ¿Preguntas? Bien. Entonces, por último, ¿cómo hacemos el diseño del sostenimiento en una primera parte? Bien. Estamos trabajando en un túnel y nos dicen, pues, vamos a ir de tal lugar a tal lugar. Consecuencia, hacemos la exploración geotécnica y clasificamos nuestro macizo rocoso. Entonces ustedes pueden ver, aquí dice el corte geológico, primera parte, y me dice la elevación de este túnel va entre 1000 metros y 1500. Yo veo mi cerro ahí, es la primera idea. Y he hecho toda una exploración, y digo, aquí empieza el portal de entrada, en el español de la península, el Emboquille. Me puedo imaginar, por ejemplo, el túnel que he visto de Misicuni. Y aquí empieza y sigue y sale al otro lado. Y, por supuesto, he hecho toda una exploración. El geólogo ha caminado por todo eso en la parte superior. Y luego ha hecho ciertos sondeos, ha hecho geofísica, y a partir de eso, el geólogo, y en lo que puedo ayudar, pues yo veo que existe ese tipo de roca. Aquí hay otro tipo de roca, ¿no? Se nota, ¿no? Hay unas fallas, y aquí están los sondeos S1, S2, etcétera, etcétera. Y además, miren, tengo clara cuál es la posición del nivel de agua en esos lugares. Si veo eso en planta desde arriba, aquí me dice la planta geológica, también para un túnel, y por supuesto involucra mucho dinero y tiempo, pero también tengo aquí otra vez el portal de entrada, mi túnel, y tengo las unidades, el tipo de roca y donde hay fallas y
todo lo que necesito saber. Entonces, yo puedo decir aquí, el RMR es tanto, hay esa falla muy especial. ¿Qué otra cosa? Puedo saber la resistencia de las discontinuidades, el tipo de roca, todo lo que he aprendido antes. Y aquí me ha cambiado el tipo de roca y distingo. Entonces, pero esa es la clasificación. En otras palabras, para cada formación, en especial, como dice aquí, para la parte 1, por ejemplo, yo sé que se trata de calizas margosas, en este ejemplo, ¿no? Margas y areniscos, filtraciones bajas con caudales extinguibles, la clasificación RMR es 45.3, la resistencia a la compresión 43, E 3A6, es excavable de cierta manera, el sostenimiento, y aquí viene la clave, digo, es de un tipo, y puedo ir de 1,5 a 2 metros, esa es la longitud de pase, no avanzar más de eso, y si necesito para tratamientos especiales, paraguas y drenajes. En cambio, en este otro, pues es otro tipo de roca y la clasificación es buena, aquí no necesito nada especial, puedo avanzar 4 metros y así. Entonces, realmente, así se hace el diseño del sostenimiento y se dan recomendaciones en cuanto a el avance. No es difícil, ¿no? Claro, o sea, no es difícil en concepto, pero si uno empieza a trabajar en un túnel, tiene harto trabajo para hacer eso, ¿no? Eso queda muy claro. Por lo tanto, lo que queda de esta clase, lo único que vamos a ver es cuáles son las recomendaciones y tablas para pasar de esas características al sostenimiento. Y en su texto aparece este título, un artículo que dice Recomendaciones de sostenimiento para túneles, escrito por Manuel Romana Ruiz. Y él dice, mire, Wieniawski propuso, y transcribo lo que propuso Wieniawski. Él dijo, usted asegúrese de ver el RMR y vea en qué clase está. Por lo tanto, aquí uno dice, en mi túnel estoy en este sector, entonces va. Entonces el RMR es este. El RMR es 45. En otros sectores 72, en otros sectores 61. Entonces aquí dice, vea el RMR, Wieniawski, y vea dónde está. Entonces, si nos imaginamos el 45, por ejemplo, el 45 que aparece para este sector, no el 72, no el 61, entonces me dice, venga esta tabla, y aquí está entre 41 y 60. Podría estar más arriba en la otra categoría, pero aquí me dice estoy en la categoría 3. Y me habla, para esa categoría 3, tengo que decidir una excavación o el pase, cuánto puedo avanzar, y el sostenimiento en cuanto a bulones, a hormigón y a cerchas. Y me dice, mire, en cuanto a excavación, avance y destroza. Y digo, avance y destroza, todo junto, arriba y abajo, avance de 1,5 a 3 metros, primera idea. Y bulones sistemáticamente en clave y hastial de longitud 4 metros, espaciados unos 5 metros a 2 y mallazo en clave. Y de hormigón que tenga arriba de 50 a 100 milímetros y abajo de 30 a 300 milímetros y sin cerchas. Entonces uno dice, increíble cómo una tabla así de simple me ha ayudado. Una tabla muy, muy simple, ¿no? Uno dice, ninguna ecuación diferencial, nada. Y he podido diseñar. Ahora veo un poquito más grande y repaso. Entonces, he visto el RMR y con el RMR me avisa la excavación. Puedo ir de 1,5 a 3 metros. Entonces, normalmente, como es solo empírico esto, uno puede decir, si estoy con 41, voy 1,5. Si estoy con 60, entonces voy 3. Puede uno decir eso, ¿no?
o solo poner un promedio, lo que uno decida. Y luego aquí me dice, en cuanto a pernos, sistemáticamente en clave y hastial, o sea, poner en todo lado. ¿Por qué? Porque el tipo de roca necesita adicionalmente una ayuda tipo arco, de longitud 4 metros y cada uno 5 a 2 metros con mallazo. Perfecto. Y luego el hormigón, he dicho, podría ser 50 así, entonces otra vez, si estoy con 41, se entiende que debe ser 100 arriba de espesor, 10 centímetros de espesor. Y por el otro lado también 5 centímetros. Pero a los lados, en los hastiales, 3 centímetros. Entonces ahí está un diseño del hormigón. Y finalmente me dice cerchas metálicas, no ponga cerchas. Y hasta el sostenimiento. Esa es la idea en cuanto al diseño de Wieniawski. Romana dice, ese era lo que propuso Wieniawski, está perfecto, pero los rangos son muy grandes, o sea, una roca que tenga 41 y una 60 es en realidad muy diferente. Pero hasta ahí les ha quedado claro alguna pregunta de cómo se diseña según Wieniawski el sostenimiento y por qué uno puede decir en este rango debe ya uno preparar este tipo de sostenimiento y luego en otro rango este otro tipo y cuando llega a obra ya tiene cantidades, ya tiene precios y entra al túnel y verifica que esa sea la clase, ¿no? Básicamente. Bien. Pero Romana dice, no, vamos a hacer algo más detallado. Lo que teníamos, por ejemplo, estaba entre 40 y 60 y verdad, esa es clase 3 de Wieniawski original, pero Romana dice, no, vamos a dividir en 2 clases. Vamos a dividir en esto que es 3B y 3A, que va a representar media buena y media mala. Y al hacer esa división, van a entrar mejores consideraciones. Y luego dice, y eso nos va a llevar, una vez que tengamos, a lo mismo que nos llevaba Wieniawski, a la longitud de pase, una recomendada y una máxima, a la partición de la sección, y se acuerdan que hemos visto ya esto antes, y al método de excavación. Entonces, si yo estoy con un RMR en este orden, vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿no? Estoy en el orden de 45, solo como ejemplo. Entonces digo, se trata de 3B, y me dice avance en metros de 2 a 3 metros. A la mitad podría yo decir avanzo 2.5 metros. Esa es la idea. Máximo 4. Mínimo, bueno, mínimo comillas, uno siempre puede bajar 2.5, pero ya hay un diseño de cuánto entrar. Y luego me dice partición de la sección. En este tipo me dice avance en calota y destroza. Antes era sección completa. Aquí no, aquí haga una división. Parte de arriba, avance en la parte de arriba y luego abajo. ¿Y qué métodos de excavación puede usar? No use un túnel. ¿Puede usar voladuras? Puede. Y si no usa voladuras, puede usar una rozadora, pero ahora ya sabemos que es una rozadora. Y si no usa una rozadora, puede utilizar una fresadora, que es muy parecida, pero es opcional. Entonces, más que todo, en esta categoría uno dice, creo que perforación y voladura es obligatorio, pero puedo utilizar una rozadora en este túnel. Y eso me determina esto de la partición y el método de excavación solo sabiendo el RMR. Entonces uno dice, con razón tenía que saber el RMR. Ya entiendo muy bien. Y luego, en este artículo, Romana dice, bueno, entonces vamos a ir a ver después de eso, esto que involucra
el bulonado, el hormigón proyectado, sin necesitar armadura, cerchas o métodos especiales. Y decimos, estamos, para nuestro ejemplo, por supuesto, ¿no? Para entender en este rango, tipo 3B, y agrandamos un poquito, y ahí ya me salí al agrandar. Entonces voy a cambiar a ir un poquito más arriba. Entonces, deme un segundo. Ok, voy a poner otro rango, ok, este de acá. No porque no exista ni nada, solo para poder verlo más grande, nada más. Entonces, si estuviera ahí, entro y puedo hacer todo lo necesario. Pero ahora voy a subir uno para que se vea en, en esta parte. Entonces, estoy, por ejemplo, aquí y me dice el tipo de roca estresa y me dice bulonado. Pues, ¿se puede poner bulonado? Se debe poner bulonado. ¿De qué longitud? Entre 3 y 4 metros. ¿Eso qué quiere decir? 63 metros, razonable, ¿no? No es que es obligado ese criterio. 54 metros, entonces 55 en la mitad, 3.5 metros de longitud. Si me es más cómodo cualquier razón, puedo poner 3 o 4, está bien. Y ahora me dice, ¿cuántos bulones por metro cuadrado? Me dice, entre 0,44 y 0,66 podría ser la mitad, 0,55 para el valor que estoy tomando. Y además el espaciamiento entre esos bulones, y me dice 1.5 por 1.5 o 1 por 1.5. 61 y 50 el otro punto, o lo que sea. Y luego me dice, así ha diseñado sus pernos. Se necesita pernos con ese diseño. Si la roca es mejor, subo aquí y me dicen, ni use pernos. O use ocasionales. Estos ya son sistemáticos. Cuando ocasional, uno dice, cuando realmente echo la voladura y veo en un lugar en especial una posible cuña, ahí puedo decir un perno, ahí porque ahí veo la cuña. En estos, pues, está actuando los pernos como arco. Y luego me dice, diseñe el hormigón. Ahí está el hormigón. Y para el hormigón me dice, el espesor debe ser de 8 a 15. Entonces digo, si fuese 60, 8, pues solo un ejemplo, ¿no? 50, 15. Las capas de hormigón que deben haber, 2 a 3. Es fácil de ver otra vez, 2 arriba y 3. Y el sellado, el material previo, el solo poner algo de hormigón y después las capas de hormigón y ahí viene el diseño. Y después de eso, en esta categoría, en esta última, sigo avanzando y ahí llego a estas otras categorías, donde sea, que representan esto de acá, la armadura, las cerchas o métodos especiales. Como estoy aquí, me dice armadura ocasional de mallas, pero se puede poner fibras en esta categoría. Como elijo, aquí está, ¿no? Ocasional o fibras. Y aquí me dice, conforme vaya bajando la categoría, mejor pongo malla y fibras en un rango aquí. Y luego me dice si necesito cerchas. Bueno, aquí me dice ocasionales, pero más abajo, este tipo TH21, luego TH29 y después HB, que son cada vez más gruesas. Y aquí dice ocasional, luego con espaciamiento de 1,5, 1, y luego los métodos especiales adecuados, ¿no? Eso es lo que aparece aquí con relación a toda esta clasificación de mallazo, fibras, cerchas, etc. Y realmente esa es toda la clasificación. Esa es la manera de hallar el sostenimiento. Increíble. Facilito. Entonces uno dice, yo pensé que los túneles involucraban mucha matemática y otras cosas, hasta cierto grado, pero hasta ahora solo cuestión de leer MR y listo. ¿Alguna pregunta con relación a este diseño del sostenimiento?
Bien, y por último, repitamos nuestro video y veamos qué cosas ya sabemos. Ahora vamos a entender más, ya vamos a entender TBM, cerchas, pernos, hormigón, etcétera, ¿no? Corre video. El procedimiento utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destroza, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria urgente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante grapas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo conector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización, colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Excelente. Eso es lo que tenemos para hoy día. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Aquí acabamos. Nos vemos el siguiente jueves. Tengan una buena semana.